Buenas tardes, ingeniero Edgar Mejía. Mi compañero Julián David Mendivil Marenco y mi persona Giancarlo Ortiz les pondremos sobre los problemas y fallas comunes en los sistemas de admisión y escape del motor de combustión interna. Como tal, esta exposición está planeada para el día de mañana, lunes 28 de mayo. ¿Sí? Entonces, comencemos. Nuestra exposición comenzará por exponer cuáles son las partes y el funcionamiento del sistema de admisión. Entonces, para esto voy a narrar este pequeño video. En el funcionamiento y en la parte del sistema de admisión, primeramente tenemos el filtro principal, el cual se encarga de evitar que entren partículas de polvo y contaminantes a la cámara de combustión, al sistema de admisión. El colector de admisión, el cual se encarga de distribuir a los diferentes cilindros el aire admitido. Hay un caudalímetro, el cual mide el caudal de aire en cada cilindro, le manda una señal al computador y este ejecuta unas acciones. Está el cuerpo del acelerador, el cual controla el flujo de aire. Estas son las partes más importantes. Algo que el video no mostró es que si existe turbocargador, este se considera dentro del sistema de admisión como tal, con el cual las presiones de carga ya no serían presiones negativas, un poco por debajo de la presión atmosférica, sino presiones positivas. Bueno, entonces, un sistema de admisión efectivo, ¿sí?, provee al motor de aire limpio a una temperatura y restricción razonables. Después veremos por qué hay restricciones de temperatura y presión. En este video vemos un motor C15 Acer de Caterpillar, cuyo múltiple es enfriado por agua para poder reducir la densidad y meter más aire dentro de la cámara de combustión. Bueno, en este video podemos observar a un técnico operario o estudiante de ingeniería, ¿sí?, que nos va a explicar los componentes del sistema de admisión de ese motor C15 Acer de Caterpillar. Primero que todo, eso que está señalando es el filtro. Ese es el filtro, ¿sí?, el cual atrapa o retiene los contaminantes. Eso que está señalando ahora es el turbocompresor. Después de salir del turbocompresor, el aire comprimido va hacia el postenfriador, donde su temperatura se baja para poder bajar su densidad, y luego se dirige al múltiple o al colector de admisión, y esto se reparte en cada cámara de combustión. Bajar la densidad implica meter más aire en cada cámara de combustión. Luego él señala la salida. Los gases de escape mueven el turbocompresor, que comprime el aire de entrada y luego va a la atmósfera. Obviamente él no habla que ese es el convertidor catalítico para evitar un poco el tema de emisiones. Obviamente aquí hablan de la válvula de carga también, que hace poco tuvimos pues su discusión como tal. Entonces, algo que quisiéramos hablar antes de poder seguir es: hay colectores de admisión convencionales y hay unos variables. Los convencionales logran un par motor elevado con un bajo número de revoluciones o una potencia elevada con un número de revoluciones también elevado, pero nunca se combinan estos dos beneficios. En cambio, los variables cambian la longitud recorrida por el aire admitido para poder de alguna manera combinar estos dos beneficios en un rango de trabajo específico. Aquí podemos observar, por ejemplo, miren cómo cambia de acuerdo a una señal la longitud recorrida por el aire admitido. Por ejemplo, miren, la longitud larga y la longitud corta. Obviamente, esa retroalimentación va a depender del punto de operación del motor. Bueno, aquí podemos observar el video de lo que estábamos hablando como tal. El aire realiza el camino largo porque la chapaleta de admisión está cerrada, ¿sí? Aquí en el video GIF se puede ver, ahora mismo está en el camino corto. Una vez la chapaleta de admisión abra, va a tener lugar el camino corto. Ok, aquí podemos ver su funcionamiento normal. Una vez cierra la válvula de admisión, se producen unas oscilaciones de presión. ¿Sí? En todo el recorrido hay otros modelos que lo que hacen es que esas oscilaciones las
eh, redireccionan otra vez a la admisión más rápido. Ahora, a revoluciones, esto me garantiza un buen llenado del cilindro y me da un par motor aceptable, en este caso 130 Nm entre las 2000 y las 6000 revoluciones. O sea, el camino largo me da un par motor, digamos que aceptable, o sea, excelente. Ahora, una vez abre la chapaleta y comienza a tener lugar el camino corto de admisión, se garantiza un llenado más rápido y un llenado mejor que en la configuración anterior, con lo cual ahora voy a tener más potencia y va a tener lugar, ¿sí? La siguiente curva de potencia. Obviamente, después de las 4000 revoluciones es que tiene lugar el camino corto y vemos cómo repunta la curva de potencia luego de las 4000 revoluciones. Síntomas frecuentes en averías del sistema de admisión. Tenemos 4 síntomas frecuentes: la parada del motor, ya que la excesiva suciedad impide que la mezcla de combustible y aire penetre en los compartimientos del motor. Fallos en los cilindros. Si la suciedad del colector obstruye la entrada del aire, uno de los cilindros puede dejar de funcionar. Esto no significa que el motor deje de funcionar, simplemente ese cilindro, con lo cual los otros se sobrecargarían. Si la mezcla aire-combustible es insuficiente, el motor va a carraspear, entonces va a perder eficiencia y va a aumentar su consumo. Y el carboncillo, si la mezcla es rica, o sea, hay exceso de combustible o de eficiencia de aire, que generalmente no se trabaja así, dicha acumulación en el colector, o sea, en la combustión diésel, si la mezcla es muy rica, se van a generar unos depósitos de carboncillo u hollín, característicos de este tipo de combustión, los cuales se pueden almacenar y depositar como carboncillo. Si se depositan en la cámara de combustión, pueden aumentar la relación de compresión. Si se depositan en el colector de admisión, puede ser frecuente, va a ser un residuo del proceso y va a disminuir la eficiencia, además la eficiencia volumétrica. ¿Por qué? Porque este depósito aumenta, inhibe la transferencia de calor, este depósito de carboncillo inhibe la transferencia de calor, sirve como una restricción más al flujo de calor, va a aumentar la temperatura y la transferencia de calor al aire entrante aumenta su densidad y disminuye la eficiencia volumétrica. En este video podremos observar cómo se da un escape en el colector de admisión debido a depósitos de carbón o daños estructurales o sellos que ya no que permiten. Hey YouTube, I figured I'd show you guys what a exhaust leak sounds like versus a lifter tick. A lifter tick, you're going to hear it while it's idling, and you're going to hear it louder as you accelerate. But an exhaust leak, you're only going to hear it as you accelerate. So as you can tell right now, you really don't hear much of anything, but if I give it some gas, you'll hear the ticking noise. And I'm sure this is an exhaust leak because I just unhooked the exhaust manifold from the exhaust pipes, and when I put it back together, I forgot to put the gasket back on, so it's leaking air like crazy. It's really annoying. The only way to fix it is to put a gasket on there and then to bolt it all back in. I recommend using a 3/8 inch coarse thread stud, and then two 9/16 nuts. Ahora, ¿cómo se identifica esa fuga? Hay muchas maneras. Este video que lo va a escuchar el video. En el presente video veremos cómo detectar fugas con líquido carburante. Que nosotros rociemos con el líquido el lugar donde existe una fuga de vacío. Va a haber una variación bastante notable en el motor. Esto se provoca ya que nosotros estaríamos enriqueciendo la mezcla de aire-combustible. ¿Qué hace? Un limpiador de carburadores, esa era la expresión como tal. Entonces enriquece la mezcla, donde el vehículo esté prendido, él comienza a echarle y obviamente hay un cambio notorio en el ruido. Bueno, en este video más que una falla les mostraré cómo llevar a cabo un cambio de empaques y o desmontar el colector de admisión. Como vemos ahí, esto es muy técnico, pero también debe
tener un procedimiento dado. Como vemos ahí en ese video, en esa imagen que no comenzaba a rodar, momento, momento, listo, aquí van a desmontar el carburador como tal, están quitando los pernos. Vemos cómo quitan los pernos, hay que tener en cuenta si los pernos están muy gastados, si las rocas están desgastadas o deformadas, hay que quitarle el cable de alimentación de la gasolina del carburador. Aquí es importante notar que si vamos a desmontar el múltiple de admisión o cualquier reparación que hagamos, el motor debe estar en frío, debe haberse pues enfriado para evitar distorsiones en los materiales y demás, pérdida de tolerancia, exactitud, geometría, todo eso. Por lo tanto, es un periodo más o menos considerable de enfriamiento. Aquí vemos cómo quitamos los soportes del múltiple de admisión con llaves normales. En esa parte no puedo entender muy bien, hay partes que estructuralmente no están fijas. Aquí tenemos un popular Rachi con una mini junta universal que nos permite transmitir el movimiento y llegar a aquellos puntos muy difíciles, de muy difícil acceso, como por ejemplo ese pernito que estaba ahí. Ese punto de muy difícil acceso. Vemos cómo la herramienta llega y realiza su labor. Ahí vemos cómo están las bujías. Ahora, para quitar gasket o no son sellos, son las abrazaderas, tenemos que quitarlas en lo posible, reemplazarlas en cada mantenimiento. Ahí quitamos el múltiple de admisión, hay que tener en cuenta que cuando se pone debe calzar muy bien, se deben poner los sellos correspondientes, las abrazaderas correspondientes, ¿sí? El cual les va a hablar del sistema de escape y de las fallas más comunes. Este es un procedimiento rutinario para eliminar el carboncillo del colector de admisión. Obviamente esta culata es de aluminio, no se puede hacer en los colectores de plástico, hay que realizar otro proceso, pero en los colectores de aluminio se deja quemar a alta temperatura para eliminar el carboncillo. Veamos el proceso. Vemos cómo tiene el cúmulo de depósitos de carbón en todos los lugares, en prácticamente todos los cuatro, conductos que van a cada sitio. Lo que van a hacer ahora es echarle candela, encenderlo y echarle candela. De tal manera que la quema remueva esos conductos de carboncillo. Bueno, vamos a adelantar un poco. Aquí se ve cómo comienza una pieza aquí cómo comienza a salir. Entonces ya para no alargar el tema, es un proceso demorado y lo que como nuevo. Entonces ahora le daré paso a mi compañero Julián Mendivil, que les explicará el sistema de escape y sus fallas más comunes. Bueno, siguiendo con nuestro tema de fallas y averías, bueno,
Bueno, siguiendo con nuestro tema de fallas en sistemas de admisión y escape, nos tocaría la parte del sistema de escape. Aquí tenemos un auto, o pues el dibujo de un auto, en el cual se representa a grandes rasgos su sistema de escape. Cabe destacar que esta pieza que está acá no se presenta necesariamente en todos los automóviles del mercado, que es el catalizador. Bueno, entonces empecemos. Este de acá va a ser el motor. Este es un motor que tiene 4 cilindros. Cada cilindro está conectado a un tubo de escape. Estos 4 tubos de escape que se ven en el ejemplo, llegan a un colector de escape, que es a grandes rasgos el entramado de tubos que se unen a los conductos de escape del vehículo y que se encargan de recibir del motor los gases que resultan de la combustión para expulsarlos al exterior. Este colector de escape se hace por lo general en hierro fundido para prevenir posibles escapes que disminuyen el rendimiento del motor. Como podemos ver, después del colector de escape pasa por un tubo de escape, un tubo intermedio y llega a un sensor de oxígeno. La principal función de estos sensores de oxígeno es monitorear la cantidad de oxígeno, obviamente, después de la combustión. Y en este caso, antes de entrar al catalizador y después de entrar al catalizador. ¿Qué pasa si en el catalizador de entrada hay mucho oxígeno, que obviamente se traduce en más voltaje? Esto quiere decir que en la inyección ha estado poco combustible. Entonces, ¿qué pasa con esto? No se ha hecho una combustión completa o la combustión que se requiere o que se necesita. Entonces, este sensor incrementa el tiempo y la cantidad de inyección en caso tal de que haya mucho oxígeno al salir de la combustión. Después de este sensor de oxígeno viene el catalizador, que, como dije previamente, no se presenta en todos los modelos de autos, y la función básica de este es disminuir los elementos polucionantes en los gases de escape mediante catálisis. Los gases que vienen del motor vienen a altas temperaturas. Este catalizador en su interior tiene un estilo de mallas de cerámicas recubiertos con unos elementos químicos, ya sea titanio y entre otros, que al actuar en altas temperaturas generan reacciones químicas muy rápidas, convirtiendo, por ejemplo, hidrocarburos en agua, convirtiendo el monóxido de carbono en dióxido de carbono, que son elementos químicos o son reacciones o son gases menos contaminantes al medio ambiente. Después de esto, acá pues tenemos otro sensor de oxígeno, que es el que nos va a verificar que nuestro catalizador esté funcionando correctamente. Y por último tenemos el silenciador, que, como su nombre lo indica, va a ser el que va a silenciar el sonido de la salida de estos gases. Teniendo ya claro más o menos, obteniendo claro el sistema de escape de un automóvil, vamos a revisar sus fallas, sus principales fallas. Tenemos aquí plasmado en la diapositiva los síntomas frecuentes en averías del sistema de escape. La principal va a ser ruidos en caso de tener alguna fuga por corrosión o golpeteos por soportes rotos. Como dije previamente, este sistema de escape está dispuesto o es usado a grandes temperaturas. Estas grandes temperaturas obviamente van a generar corrosión. ¿Qué pasa si generamos corrosión? La corrosión, con la vibración del automóvil, este sistema de escape puede chocar con otras piezas del automóvil, que obviamente eso es lo que eso no se busca, pero puede darse el caso, y esto generaría grietas. Estas grietas generarían fugas, los cuales se pueden traducir en un ruido, o sea, un ruido muy alto, pérdidas de potencia en el motor, entre otras. También tenemos por acá calentamiento en el motor por catalizador o silenciador tapados. Como dije previamente, el catalizador es estilo de una rejilla. Obviamente son muy pequeñas y el catalizador se puede taponar. ¿Qué pasa si se tapona el catalizador? Es como estarle poniendo un bloqueo a los gases de escape que vienen del motor. Si le ponemos un bloqueo a los gases de escape que vienen del motor,
estos gases se van a devolver al motor mismo, generando un calentamiento del motor. También vamos a tener un alto consumo de combustible o problemas de potencia por falla en la lectura de gases. Que nuestro sistema, con nuestros sensores de oxígeno, que son los que más o menos tienen, que son los que más o menos leen, o que son los que leen los gases, o sea, qué gas entra, qué gas sale del catalizador, o en el caso de que no haya catalizador, qué gas sale de la combustión. Si presentamos una falla, ahí vamos a tener un alto consumo de combustible, porque no, o sea, si por ejemplo si el sensor de oxígeno está dañado y nos dice que hay poco oxígeno, si se nos dice que hay poco oxígeno, va a disminuir la inyección, pero de pronto es al contrario, que hay mucho oxígeno y lo que tiene que hacer es aumentar la inyección. Entonces nuestro automóvil va a perder potencia en este hipotético caso. A continuación vamos a ver un pequeño video de un tubo de escape roto. Lo primordial del video es la reparación, pero lo que yo quiero que quede claro va a ser los ruidos que tiene al principio el tubo de escape con esta fuga o con este roto, y el ruido del tubo de escape después de la reparación. Entonces vamos a reproducirlo. Como lo dije previamente, vamos a tener un humo en el arranque bajo el coche más un fuerte ruido. ¿Qué pasa en estas fugas? En caso tal que ese tipo de ruptura, de grietas, estuviera antes del catalizador, vamos a tener una alta contaminación al medio ambiente. O sea, no va a ser alta, pero va a ser contundente, va a ser lo que estábamos tratando de evitar con el catalizador. Aquí al final del video podemos ver obviamente cómo hay una reducción del escape de gases o de la fuga de gases y asimismo una reducción del ruido que este tubo de escape averiado nos había hecho. Aquí pues quise traerles una parte. Esto es un test que se le hace a una Ford Explorer 2006 de 4 litros V6, en el cual tenemos un mal funcionamiento de un catalizador. Este se va a traducir obviamente, como lo dije anteriormente al principio, en una falla de potencia, en una inyección más de gasolina, inyección menos de gasolina o de diésel en caso tal. Entonces aquí podemos observar que tenemos nuestro catalizador de entrada. Este carro tiene 2 mufflers. Entonces tenemos nuestro catalizador de entrada del tubo de escape 1 y nuestro sensor de oxígeno en la entrada, nuestro sensor de oxígeno a la salida de este mismo tubo, este de aquí y este de acá. Como podemos darnos cuenta, el mismo oxígeno que está entrando al catalizador, o pues la reacción de voltaje que está entrando al catalizador, es la misma que está saliendo del catalizador. Es decir, que este catalizador está averiado, está obstruido o simplemente está dañado. Por otra parte tenemos que el catalizador, el sensor de oxígeno de la segunda línea, en la entrada pues presenta oxígeno obviamente, y a la salida se reduce este oxígeno, que es lo que prácticamente estamos buscando. Entonces, como lo dije previamente, a una falla del catalizador se traduciría en pérdida de potencia. ¿Qué puede estar pasando? Que puede haber una fuga, puede estar la malla de cerámica rota,
En conclusión, podemos darnos cuenta, en conclusión, o cabe destacar que nuestro sistema de escape está diseñado para estos trabajos extremos, porque son alta temperatura, es un trabajo de unos gases contaminantes, unos gases con nitrógeno, hidrocarburos, monóxido de carbono, y todos estos gases y las altas temperaturas que contienen van a crear corrosión a lo largo de nuestra pieza, a lo largo de nuestro sistema. Por eso mismo estos sistemas se diseñan en busca de, obviamente, no fallar. Así que es muy raro que un sistema de escape falle. En el ejemplo anterior, como pudimos darnos cuenta en este ejemplo de acá, el automóvil era ya muy viejo. Entonces, ahí sí, obviamente ya todo tiene su vida útil, y esto ya lo había pasado. Entonces, a manera de conclusión es eso. Nuestro sistema de escape es muy difícil que falle, y si falla, se nos van a presentar primordialmente estos tres primeros síntomas, o estos síntomas van a ser los síntomas en un hipotético caso, en una avería del sistema del escape. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Espero que haya sido de su agrado.